Programa 20. Transiciones de fase. En este programa analizaremos los cambios en el estado de agregación de la materia mediante transiciones de fase y su relación con la presión y la temperatura. En la naturaleza, una misma sustancia puede manifestarse en distintos estados de agregación, como sólido, líquido o gas. En esta fábrica calientan el metal hasta hacerlo maleable para después darle forma. El secreto para moldear un sólido es provocar que cambie de estado. ¿De qué depende el estado de agregación de un material? ¿Y cómo ocurre la transición de un estado a otro? Para entender las transiciones de fase, es decir, el cambio de un estado de agregación a otro, necesitamos conocer a una escala microscópica cómo están constituidos los materiales. Recuerda que toda la materia está hecha de moléculas, que aquí representamos como esferas, y que las moléculas están unidas entre ellas por un tipo de fuerza que llamamos electromagnética, representada por un resorte. Este modelo nos permite explicar las propiedades de la materia en distintos estados. Cuando el material es sólido, sus moléculas se encuentran ordenadas, vibran, pero no se desplazan. En los líquidos, las moléculas se mueven un poco más, mientras que en los gases, las partículas tienen suficiente energía como para moverse con total libertad. Las piezas que me traen son plata en bruto, láminas de oro o anillos para hacer otras cosas. Y por medio de estas máquinas hacemos lo que el cliente quiera. Primero lo ponemos en una copela para después ponerle calor para que se funda el metal y podamos hacer láminas y alambre. La plata se funde más o menos a una temperatura de 800 grados y el oro se funde a una temperatura de 1000 grados. Es una copela para fundir el oro. Es de barro. Hay unas copelas que se llaman de cerámica, en esas se funde mejor, no se contamina el metal. Cuando está fundido lo pasamos en una rielera, en esa hacemos rieles de determinado tamaño para empezarlo a laminar. Pues lo tengo que apagar en agua para que pues, no me queme. Lo meto en esta es una máquina que se llama laminador. Aquí en estas masas lo podemos hacer más delgado o en aquel lo podemos hacer en alambre. Ya hecho alambre lo tienen que pasar a hacer logo redondo para que se hagan cadenas, pulseras, arracadas. Usamos nuestro modelo de la materia para explicar el cambio de fase de sólido a líquido. Ese movimiento se transmite por toda la estructura del material y pronto todas las moléculas oscilan como si estuvieran bailando agitadas. Si seguimos subiendo la temperatura, la energía cinética de las moléculas es suficiente para romper el amarre al que estaban sometidas por las fuerzas electromagnéticas. ¡Hemos logrado licuar al sólido! ¿Sabías que nunca se patina sobre hielo, sino sobre agua? Para entender esta curiosidad, debemos mirar con detalle cómo se deslizan los patines en una pista de hielo. La bota del patín está sobre una filosa navaja donde recae todo el peso del patinador. El filo de la misma es muy delgado, por lo que la presión que ejerce sobre el hielo es altísima. Tal presión es suficiente para vencer las fuerzas de cohesión que mantienen unidas a las moléculas del hielo.
El resultado es que cambia su estado de agregación a líquido. Como puedes ver, la temperatura no es la única variable que influye en un cambio de fase. Veamos la transición de líquido a gaseoso. Supongamos que los alumnos de una escuela son las moléculas de una sustancia. Cuando los alumnos se encuentran sentados y en orden dentro del salón, representan a la sustancia en estado sólido. Ahora, se pueden mover libremente, pero dentro del salón. En este momento, representan a las moléculas de la sustancia en su estado líquido. A medida que pasa el tiempo, los alumnos esperan el momento de salir al receso. Igual que la temperatura hace con las moléculas, cada minuto que pasa, los estudiantes están más agitados. Por fin, los alumnos empujan las puertas del salón y salen al patio. Eso mismo es lo que ocurre en la vaporización. Cuando la sustancia llega a una temperatura crítica, llamada punto de ebullición, las moléculas tienen suficiente energía para romper las fuerzas de cohesión y moverse libremente. El paso de una fase a otra requiere energía para desarreglar la estructura de las moléculas, aunque el proceso inverso también es posible. Veamos. ¿Qué sucedió? ¿Qué les pasó a las moléculas y qué sucedió con la temperatura? Lo que observaste es justamente lo que pasa cuando hacemos un hielo. Le quitamos energía al agua para congelarla. Otra forma de cambiar de fase es mediante la presión. Los gases a muy altas presiones también se condensan. Los estados de agregación son una expresión del orden que tienen las moléculas en un material. El ciclo del agua se debe a cambios en el estado de agregación de este líquido. El agua que está sobre la superficie de la Tierra se evapora y sube a la atmósfera en forma de vapor. Y ahí, debido a las bajas temperaturas, se condensa y vuelve a caer a la Tierra como lluvia. Si utilizamos una jarra que resiste el fuego, una tapa, agua, hielo raspado, sal y una fuente de calor, ¿puedes provocar una lluvia tropical en la jarra? ¿Cómo la ves? En física, es importante presentar la información de manera sintética y gráfica. Veamos un ejemplo. Cuando hablamos del patín sobre el hielo, probamos que la presión también es una variable que afecta las transiciones de fase. La atmósfera que nos rodea ejerce presión sobre todas las cosas inmersas en ella y por lo tanto afecta la temperatura a la que los materiales cambian de un estado de agregación a otro. Por ejemplo, la temperatura a la que hierve el agua. ¿Quieres saber cómo? En esta gráfica está contenida la información sobre el punto de ebullición del agua, en función de la presión atmosférica a la que te encuentres. ¿Qué podemos entender a partir de ella? ¡Exacto! A
A mayor presión, la temperatura necesaria para hervir agua es mayor, porque a las moléculas les cuesta más trabajo escapar. Esta gráfica es otro ejemplo donde vemos la relación entre el calor que le cedemos al agua y los cambios que tiene con el aumento de temperatura. ¿Qué nos dice? ¿Qué significan las zonas de la gráfica donde se comporta como una línea horizontal? En esas zonas, el agua está cambiando de fase. Toda la energía que le estamos cediendo se está usando para romper las fuerzas de cohesión y no para aumentar la velocidad de las moléculas. Por eso, la temperatura se mantiene constante durante las transiciones de fase. Las transiciones de fase son un tema apasionante por varias razones. Esta transición de fase es solo aparente. En realidad, el vidrio siempre es un líquido. Cuando está frío, su viscosidad es tan alta que tarda en escurrir cientos de años. Hace menos de un siglo se descubrió otro estado de agregación, el plasma. Las transiciones de fase se pueden aprovechar de muchas maneras. Por ejemplo, para obtener sal a partir de la evaporación de agua de mar, o la destilación de petróleo para obtener gasolina.